Bien, muy buenas tardes con todos y todas. Vamos a dar inicio a esta capacitación sobre adicciones, drogodependencias y nuevas adicciones. Es un tema bastante importante e interesante por el impacto que puede tener a nivel de la salud pública en nuestro país y en diferentes partes del mundo. Entonces, vamos a desarrollar en esta sesión eh, al inicio la definición, sobre todo la Organización Mundial de la Salud, algunos aspectos generales, ¿no? Como el tipo de drogas, algunas características, ¿no? Y formas de consumo y también luego hablaremos un poquito de aspectos epidemiológicos, sobre todo de adicciones químicas en base a un estudio de vida y culminaremos con aspectos relacionados a adicciones comportamentales, sobre todo tema de juego en línea y de aspectos relacionados con nuevas tecnologías, ¿no? Es un estudio hecho con Cedro. Muy bien, entonces vamos a iniciar hablando sobre la definición, como dijimos. La Organización Mundial de la Salud la define como una enfermedad física y psicoemocional. Y esto es importante resaltarlo porque vamos a estar trabajando con el tema de adicciones, ya no como algo que la persona entra porque quiere y no sale porque no tiene voluntad o no le interesa cambiar. En realidad, ya con todos los descubrimientos y los avances que se han hecho desde el punto de vista de neurociencias, se ha demostrado de que hay una alteración en la funcionalidad e inclusive en la morfología cerebral que se desprende del consumo o de comportamientos adictivos. Entonces, por eso es que la definición de la OMS es que es una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, que es lo que más conocemos, ¿no? El alcohol, que es el problema mayor, de mayor prevalencia en nuestro país como problema adictivo, una droga lícita de gran consumo, de consumo masivo, rutinario, pero que en algunas personas llega a generar un problema de dependencia. Una sustancia lícita o ilícita, también puede haber una dependencia o necesidad hacia una actividad, ¿no? Y ahí vienen las adicciones comportamentales, o a una relación también, ¿no? Entonces se caracteriza por un conjunto de signos y síntomas en los que se involucran factores de predisposición personal, genética, de herencia, ¿no? Son los factores biológicos, genéticos y también aspectos psicológicos de personalidad y lógicamente sociales, ¿no? De entorno, ¿no? Un entorno que facilita, digamos, el acceso a ciertas sustancias o a ciertos comportamientos, lógicamente eh, será un factor predisponente también. El diccionario de la Real Academia Española lo define como la dependencia a sustancias o actividades nocivas para la salud o el equilibrio psíquico. También para la Organización Mundial de la Salud, todas las adicciones tienen un patrón similar. Y este patrón en general puede usarse para identificar a las distintas adicciones. Algunas de las pautas son las siguientes. El que haya un fuerte deseo de consumir la sustancia, usar el objeto o participar de la actividad que genera la adicción. O sea, es un deseo insensato y constante, o sea, aquí no entra la parte racional. La parte racional sería, por ejemplo, si yo tengo una adicción al alcohol, drogas, al sexo, al internet o cualquiera fuera la fuente adictiva, yo diría esto me está trayendo problemas económicos, legales, familiares, sociales, laborales, lo tengo que dejar. Pero no es así cuando una persona es adicta. Hay muchos problemas generados por la conducta adictiva y sin embargo eso no es suficiente para que la persona deje de mantener la conducta o el consumo. Entonces, por eso se habla de que es un deseo insensato y constante, repetitivo. Aparece además el denominado síndrome de abstinencia, que se manifiesta cuando la persona aparentemente deja de consumir o de realizar la conducta y esto le genera un gran malestar emocional, le genera ansiedad
En algunos casos hay síntomas físicos importantes, ¿no? Sudoración, hasta convulsiones, por ejemplo, en un síndrome de abstinencia alcohólico severo, ¿no? Y obviamente deseos de volver al hábito adictivo, porque es la única manera de disminuir o eliminar el malestar que siente cuando entra en abstinencia. El uso excesivo del tiempo en el hábito que desencadena lógicamente la adicción, hay un uso excesivo, o sea, prácticamente todas las esferas de su vida se centran en la conducta adictiva. Abandona responsabilidades de todo tipo, personal, familiar, laboral, social, y se centra prácticamente en la conducta adictiva. Entonces, a esto se le suele llamar inversión del tiempo. O sea, normalmente las personas invertimos nuestro tiempo en nuestras responsabilidades, ¿no? O sea, en trabajar, o en estudiar, en atender cuestiones de casa, de familia, ¿no? Y luego la distracción, el juego, el esparcimiento se dan en ciertos espacios y en ciertos momentos, pero obviamente no es lo que prevalece, ¿no? Pero aquí hay una inversión del tiempo, o sea, la persona se dedica a su conducta adictiva y lo demás se queda de lado. La persona sabe además que la adicción le causa daño, como dijimos hace un momento, pero aún así no puede dejarla. Y obviamente en este conjunto de situaciones, la persona empieza a deteriorarse, empieza a perder calidad de vida, ¿no? Ya no es solamente calidad de vida en cuanto al aspecto físico, sino también en el aspecto emocional, en el aspecto laboral, social, ¿no? Y esto, lógicamente, lo va asumiendo a veces en el aislamiento social, un deterioro físico y también un menoscabo psicológico. Ahora, repasando un poco, ¿qué entendemos por droga? ¿No? Por drogas, es una sustancia que introducida en el organismo por cualquier vía de administración produce una alteración, de algún modo, ¿no? del normal funcionamiento del sistema nervioso central, ¿no? Nosotros sabemos que tenemos un sistema nervioso central que es importantísimo para lo que es el funcionamiento de todo nuestro organismo, porque del cerebro pues surgen todos los comandos para que el organismo pueda funcionar adecuadamente. Y justamente este centro es el que se altera por el consumo de sustancias, drogas en este caso, ¿no? Y además esta droga es susceptible de crear dependencia, sea esta física, psicológica o de ambos tipos. ¿Qué tipos de consumo nosotros podemos encontrar en cuanto a las drogas, ¿no? Puede haber un consumo experimental, que es así como se comienza, ¿no? Generalmente estas situaciones se generan en la etapa escolar, ¿no? Terminando a partir de tercero, cuarto, quinto de secundaria. Los chicos empiezan a socializar más, a entrar en conductas de riesgo, en presión social, presión de grupo, y empiezan a experimentar, ¿no? Primero con el alcohol, después algo de marihuana, si es que no hay algo más por ahí, ¿no? Entonces, por curiosidad, por diversión, imitación, ¿no? Parece novedoso, se sienten bacanes, ¿no? ¿No? ¿Cómo no vas a fumar? ¿Cómo no vas a probar? Todo el mundo lo hace, ¿no? Esos son algunos de los mensajes que los chicos en edad secundaria, ¿no? De colegio secundario, por lo general, se venden entre ellos, ¿no? Pero bueno, empiezan con un tema experimental que de vez en cuando, ¿no? Algunos lo dejan allí, hay otros que pasan al siguiente nivel. El siguiente nivel es que ya lo hacen un hábito, ¿no? O sea, todos los fines de semana, ¿no? Salgo a reuniones, y cada vez que salgo a reuniones consumo alcohol, marihuana, ¿no? Y lógicamente, si esa conducta persiste y ya de fines de semana pasa entre semana, ya empieza a haber más dificultad de control del consumo. Y entonces ya se vuelve un consumo compulsivo, que ya esto tiene que ver con el abuso. Lo previo a la dependencia es el abuso de alcohol o sustancias, ¿no? Consumo abusivo. La sobredosis tiene que ver pues con temas ya de intoxicación, ¿no? Intoxicación alcohólica, intoxicación por cocaína, ¿no? Intoxicación por metanfetaminas. Obviamente la persona pues entra en un estado delicado, ¿no? Que altera su funcionamiento orgánico, ¿no? Se consume más drogas de las que el organismo puede tolerar. También está la dependencia física, hablando de qué cosas generan las drogas cuando ya se vuelven una adicción. Cuando se vuelve una adicción,
la característica es que la persona se vuelve dependiente física y psicológicamente también. La dependencia física, como les decía hace un momentito, puede provocar que en ausencia de la droga, la persona empiece a sentir dolor, dolores, temblores, convulsiones, ansiedad y angustia, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que la cocaína es un anestésico, ¿no? De hecho, que cuando se inventó como anestésico. Pero el que es un consumidor habitual de cocaína, lógicamente su umbral de dolor, pues no lo nota, ¿no? Porque está como algo anestesiado casi todo el tiempo. Y cuando entra en síndrome de abstinencia por cocaína, empieza pues a sentir dolores de todo, ¿no? Se quejan de dolor de muela, de dolor de cuerpo, todo tipo de dolores, ¿no? Justamente porque su umbral del dolor se ha hecho muy sensible, no hay cocaína en el organismo y entonces empieza a manifestar este tipo de sintomatología, ¿no? Convulsiones, la dependencia alcohólica, el alcohol es un depresor del sistema nervioso central y cuando una persona tiene alcohol circulante en su organismo de manera habitual y deja de consumirlo, es como si se le hubiera ido pues un relajante, ¿no? Un relajante que toma todo el tiempo, igual con las benzodiazepinas, digamos, el síndrome de abstinencia de benzodiazepinas y alcohol es muy similar porque ambos son depresores del sistema nervioso central y puede entrar en algunos casos de abstinencia alcohólica en cuadro de convulsiones, ¿no? Y bueno, mucha ansiedad, mucha angustia, mucha desesperación que genera que busquen la droga para poder sentirse bien nuevamente. También irritabilidad, ¿no? Ira, fastidio, frustración, porque quieren seguir consumiendo y no se los permiten. La dependencia psíquica o psicológica tiene que ver con el deseo de seguir consumiendo para poder experimentar, evitar el vacío que deja el uso de la droga, ¿no? O sea, generalmente este tipo de consumo tiene mucho que ver con una situación no resuelta en la vida de las personas, tiene que ver con una sensación de vacío y de dolor psíquico que no toleran, y obviamente hay formas de escapar de la realidad, ¿no? Entonces, un mecanismo de escape, de no ver la realidad que me duele, la realidad que no acepto, la realidad que me incomoda o que me da rabia o que me da pena y que no puedo resolver o que siento que no puedo resolver y que no puedo soportar tampoco, es acudiendo al alcohol y sustancias psicoactivas, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con la dependencia psíquica, ¿no? Y otro aspecto a tomar en cuenta también es el policonsumo, que hay personas que no solamente consumen, se vuelven adictas al alcohol, sino que, o no solamente se vuelven adictas a la marihuana, sino que, bueno, mezclan un poco de todo, alcohol y pastillas, ¿no? Marihuana y cocaína, ¿no? O anfetaminas, opioides, etcétera, ¿no? Entonces, ahí ya lógicamente el problema se hace mucho más complejo. Algunas clasificaciones del tipo de drogas, bueno, les decía hace un momentito que, por ejemplo, el alcohol, que es la droga lícita de mayor consumo en nuestro país, es un depresor, ¿no? Son depresores del sistema nervioso central, tenemos en primer lugar el alcohol, los tranquilizantes, benzodiazepinas, como les decía, que su mecanismo de acción es muy similar en cuanto al tema del alcohol, los hipnóticos, ¿no? Los inhalantes y los opiáceos, como la heroína, la morfina y la metadona. Y aquí es importante tomar en cuenta que nosotros como personal de salud tenemos mucho acceso a este tipo de medicamentos, ¿no? Y algún personal de salud, médicos, enfermeras, se ha visto que a veces por situaciones de tensión que no han podido elaborar, sobre todo ahora en pandemia, que sabemos que la situación ha sido terrible para el personal de salud, del afrontamiento en pandemia, empezaron con problemas de sueño, ¿no? Tensión, ansiedad, y empezaron a consumir, por ejemplo, benzodiazepinas, ¿no? Alprazolam, clonazepam u otros, pero de pronto empezaron a consumir en exceso, ¿no? Y allí es cuando empezaron los problemas, pues, ¿no? Porque ya se sale de control y luego empieza a generar una dependencia, ¿no? Una dependencia. Entonces, tomar en cuenta que estas drogas depresoras del sistema nervioso central, si no se controlan adecuadamente, si no se toman adecuadamente, pueden generar este tipo de situaciones, ¿no?
Los estimulantes de la actividad del sistema nervioso central. O sea, hemos hablado de los depresores, pero también hay otros que tienen el efecto contrario, más bien son activadores. Las anfetaminas, por ejemplo, ¿no? La nicotina, la cocaína y las antinas como la teína, la cafeína, entre otros. ¿No? O sea, estos son los que me despiertan, me ponen alerta, me quitan el sueño y también a veces, por ejemplo, hay muchos estudiantes universitarios y en estudiantes de medicina también lo hemos visto y otras carreras, que por la carga, digamos, la demanda de la carga horaria, ¿no? Y de estudios, prefieren quitarle horas al sueño y a veces hacen unas combinaciones así de tomarse bastante café, Coca-Cola, y a veces empiezan ya con medicamentos tipo anfetamínico, ¿no? El problema es que a veces te enganchas con eso y luego no lo puedes dejar, ¿no? Entonces, tener cuidado también con el uso que a veces viene simplemente como una forma de resolver algo, pero te quedas enganchado, ¿no? Vamos a ver que hay una proporción de personas que, no todo el que consume algún tipo de droga se vuelve adicto, lógicamente, y gracias a Dios que no es así. Pero hay un riesgo, pues, ¿no? Hay un riesgo de estar en un porcentaje, ¿no? Un 10% de personas que se pueden volver adictas. Y luego tenemos estas sustancias psicodélicas que producen distorsión de la percepción, ¿no? De la realidad, que son los alucinógenos, como la LSD, ¿no? La mescalina, derivados del cannabis, hachís, marihuana, y las drogas de síntesis, ahora también inclusive marihuana sintética, ¿no? Éxtasis, ketamina, entre otros. Entonces, estas ya son drogas que generan alteración en la percepción, son las llamadas sustancias psicodélicas. Y bueno, en cuanto a las vías de administración o de consumo, tenemos aquella que se fuma, ¿no? El hachís, el tabaco, aquella que se ingiere por vía oral, ¿no? Alcohol, drogas de síntesis, que son ahora últimamente cada vez más frecuentes, ¿no? La aspiración, como la cocaína, ¿no? O el speed. La inhalación, como son los pegamentos, por ejemplo, ¿no? Benzina, entre otros. Y las que se inyectan, ¿no? Como la heroína. Entonces, hay diferentes vías de consumo, pero igual ingresan al organismo con mayor o menor rapidez y generan una serie de alteraciones a nivel del sistema nervioso central. Aquí hay un pequeño video que no sé, vamos a ver si lo podemos compartir. Me avisan si se escucha bien y si se ve bien, por favor. ¿Se escucha y se ve bien? Por favor, ¿me pueden decir? ¿Se escucha bien? Hola. No, no se ve. Ah, ya. A ver, déjenme ver acá. Clip de video, permitir. Compartir sonido. ¿Sí se ve, pero no se escucha? ¿Se puede ver? Sí, profesora, se escucha bien. Aprendizaje con ¿Ahí recompensa se que escucha se hace bien? patológico. ¿Ahí sí se escucha? El video no se está viendo. Ah, el video no. A ver. Lo escuchan, pero no lo ven. Claro, tiene que dejar de compartir sus diapositivas y compartir la pantalla del video. Ok, ok. ¿Ahí sí se ve? Sí, sí se ve. Ok. Y Ahí acaba se escucha arruinando bien. el proyecto de vida de la persona afectada y generando a Ok. Internet. ¿Por qué se produce una adicción? Lo que entendemos por adicción a algo no es otra cosa que un aprendizaje con recompensa que se hace patológico y acaba arruinando el proyecto de vida de la persona afectada y generando problemas a los que le rodean. El consumo crónico de drogas, alcohol, tabaco o los comportamientos adictivos a los juegos de azar o la suplantación de la identidad en Internet se apropian del circuito de recompensa, elaboran un condicionamiento y llegan a afectar no solo al funcionamiento, sino también a la estructura cerebral. Al comparar un cerebro normal y uno adicto, en este caso a la cocaína, se observa cómo disminuye la actividad de diversas áreas del cerebro, en este caso representadas en color rojo desde la frente hacia atrás. El riesgo y la aventura, la curiosidad por lo desconocido, generan un placer innato, mayor o menor según el temperamento de cada uno.
Las situaciones que entrañan peligro provocan un aumento de dopamina, neurotransmisor que procesa los estados de emoción positiva. Ante una situación placentera, las neuronas del núcleo accumbens reciben dopamina, mientras la amígdala evalúa la recompensa prevista. La corteza prefrontal procesa la información, sopesa, compara opciones y decide libremente la respuesta, actuando finalmente de una manera u otra. Normalmente la dopamina no permanece en el espacio de la sinapsis entre las dos neuronas del núcleo accumbens. Las mismas neuronas que la liberan la recapturan al interior. Además, en esta región existen las interneuronas que descargan el neurotransmisor inhibidor GABA, que controla y dosifica la liberación de dopamina. Esto permite que nuestro cerebro mantenga un equilibrio y no estemos ni eufóricos ni apáticos sin motivo. Todas las drogas rompen el equilibrio de la dopamina, bien aumentando la concentración de dopamina en el espacio de la sinapsis o prolongando el tiempo que permanece antes de ser capturada. La cocaína, por ejemplo, bloquea el recaptador de dopamina, lo que hace que ésta permanezca más tiempo en el espacio entre sinapsis, prolongando el efecto placentero. La anfetamina, otro psicoestimulante, además de impedir que la dopamina sea recapturada, aumenta la cantidad de la que se libera de forma que la concentración aumenta muy rápidamente. Por otro lado, la nicotina estimula directamente las neuronas productoras de dopamina. En cambio, los opiáceos, el cannabis y la morfina impiden la liberación del inhibidor de dopamina GABA. En el caso del consumo de éxtasis, además, se destruyen literalmente las neuronas al romperse en trozos llamados cuerpos apoptóticos. El consumo crónico de cocaína, alcohol u opiáceos disminuyen además los receptores de la dopamina, que permanecen en niveles bajos incluso después de un año de dejar el consumo. De ahí que disminuyan paulatinamente los efectos placenteros de la droga y se cree la necesidad de una mayor cantidad para conseguir el mismo efecto. Se explica así la compulsividad asociada al síndrome de la abstinencia. La adicción no se desarrolla tras un primer consumo, sino que es un largo proceso de consolidación de un aprendizaje. Memorizar es aumentar la intensidad de las conexiones entre neuronas, las sinapsis. Cuando una neurona recibe información, libera el neurotransmisor glutamato y receptores de la otra neurona expulsan los iones magnesio, permitiendo la entrada de iones calcio al interior de la neurona. Estos iones desencadenan una cascada de reacciones que fortalecen la conexión entre ambas. Con el consumo crónico de la droga se modifica el proceso, ya que el exceso de estimulación producido por la dopamina aumenta los receptores del glutamato. Esto hace que la internalización del calcio sea muy intensa y se establezca el recuerdo a largo plazo. El hipocampo guarda la memoria del estímulo gratificante. Registra el recuerdo de forma más intensa y duradera cuanto más placentero es el estímulo, estableciendo la memoria emocional esencial en la adicción. Al inicio del consumo o del juego, se aprenden inconscientemente las circunstancias ambientales que rodean la situación. De esa forma la recompensa se asocia a algo, un olor, un lugar. El aprendizaje de los pasos para conseguir el objetivo placentero crea la memoria procedimental que requiere el tálamo, el cerebelo y el núcleo caudado. Es el mismo tipo de memoria que nos permitió, por ejemplo, aprender a montar en bicicleta y recordar los movimientos recuperándolos rápidamente de la memoria tras años de no hacerlo. Al percibir de nuevo aquel olor o ver ese lugar en el que se consumió en su día la droga, la dopamina promueve el recuerdo inconsciente asociado a la recompensa y despierta la información necesaria para conseguir el premio. En una situación normal, la corteza orbitofrontal seleccionaría la respuesta después de analizar los datos. Sin embargo, cuando se ha producido la adicción, el funcionamiento es diferente. Se pierde el control sobre los circuitos del lóbulo frontal y se generan respuestas automáticas y compulsivas. En este caso son las neuronas de la sustancia negra las que envían la dopamina a la región dorsal del cuerpo estriado y al lóbulo parietal, sin pasar por el control prefrontal. De esta forma, quienes sufren la adicción no deciden, sino que se encuentran obligados a consumir. Pero si jugar y comunicarse son actividades genuinamente humanas,
¿Por qué se pueden hacer patológicas? Elegir la identidad en un mundo virtual tiene un efecto de recompensa como el dinero en el juego. Alteran el estado emocional del jugador y pueden acabar creando la obligación de jugar, la adicción. En el caso de las redes sociales, cuando la persona trata de vivir una vida virtual ideal, le produce el mismo efecto placentero y puede llegar a convertirse en una adicción sin darse cuenta. En realidad, actividades que nos generen un efecto placentero tan normales como utilizar los dispositivos móviles o Internet, al producirse por efecto de la dopamina, si se hacen sin medida, pueden convertirse en adicción y, por tanto, incontrolable y obsesivo. La mayoría de conductas adictivas tienen su origen en la adolescencia, ya que en esa época no están aún ajustados los sistemas de recompensa ni los de memoria emocional. Las chicas son más vulnerables aún que los chicos debido a las diferencias de la amígdala cerebral, una región crítica para la regulación social, cognitiva, emocional y comportamental. Las alteraciones cerebrales no se resuelven solo con fuerza de voluntad. Sin embargo, la prevención, el autocompromiso de limitar el propio terreno de actuación para protegerse contra las imprudencias, es capaz de frenar el impulso placentero. Una asignatura optativa denominada Felicidad, dirigida por Ernst Fritz Schubert en el Instituto Willy Hellpack de Heidelberg, pone de manifiesto que el gusto por vivir y el desarrollo de la personalidad se pueden enseñar. Con sentido de la vida, que permite analizar los problemas y dominarlos, se puede experimentar el estrés en forma positiva, como estímulo para vivir y convivir. Los alumnos de Felicidad reconocen haber dejado de fumar compulsivamente o consumir hachís. El convencimiento de tener el destino de uno mismo en las propias manos, superar una crisis y no estar solo, suponen una buena prevención para no caer en la destructiva red de las dependencias y adicciones. Muy bien. Entonces, esta era la parte que quería compartir con ustedes en relación a qué características hay y por qué hablamos. Perdón, ¿me escuchan? Estas eran las características de un cerebro adicto y cómo se altera la funcionalidad a nivel de neurotransmisores y cómo se pierde el control que normalmente debe tener una persona para las conductas que pueda tener en general. Muy bien, entonces ahora vamos a ver dentro del país y en relación a nuestra comunidad andina, un estudio hecho en DeVida, publicado en el 2017, pero que fue hecho hasta el año 2016, en justamente población universitaria, ¿no? Porque para ver estudios de prevalencia, es un estudio epidemiológico, porque este es el grupo más vulnerable como se ha demostrado según los estudios, ¿no? Entonces, de acuerdo a este estudio hecho por DeVida, tenemos que cerca del 38% de universitarios peruanos han consumido alcohol alguna vez en el último mes, ¿no? Y que el consumo es mayor en varones. 67.5% ha consumido alcohol alguna vez en el último año, ¿no? Y 21% de ellos tienen un consumo riesgoso o perjudicial, ¿no? Eso es lo que le dicen el abuso de alcohol, ¿no? De ellos, 26% de hombres y 14% de mujeres. Entonces, ese consumo perjudicial de alcohol crece en la medida en que aumenta la edad de los estudiantes. Entonces, es importante conocer que el consumo de alcohol se hace notorio en esta etapa universitaria, ¿no? Entre los consumidores de alcohol, el 9.1% de ellos presenta signos de dependencia, o sea, ya no es solamente un consumo habitual ni un consumo perjudicial, es un consumo que genera ya dependencia alcohólica, o sea, casi 1 de cada 10, ¿no? Estaría presentando signos de dependencia alcohólica, ¿no? Con una prueba llamada audit autoadministrado se detectó esto. La dependencia alcohólica es más del doble entre varones con relación a las mujeres y también frente a los otros países que estaban en este estudio, Ecuador, Colombia y Bolivia, la dependencia alcohólica en los universitarios de nuestro país es la más baja de estos 4 países.
En cuanto a tabaco, bueno, el Perú ha tenido políticas antitabaco ya de muchos años. Eso ha permitido que este tipo de dependencia haya disminuido en nuestra población. Sin embargo, hay un 16% de universitarios peruanos que ha fumado tabaco alguna vez en los últimos 30 días. Los varones 21.2% duplican a las mujeres, que tienen un 10% en el consumo actual de tabaco, ¿no? Los varones universitarios fuman menos que sus pares de Bolivia, Colombia y Ecuador. La tasa de consumo entre mujeres es más baja que la de Colombia y Ecuador, pero es más alta que la de Bolivia. Esto es algo que ha empezado a hacerse muy popular, los famosos cigarrillos electrónicos, el vapeo, que le dicen, ¿no? Que son sistemas electrónicos de administración de nicotina, y los sistemas similares también sin nicotina, entre los cuales el cigarrillo electrónico es el más común, es el más popular. Estos liberan un aerosol mediante el calentamiento de una solución con o sin nicotina que los consumidores inhalan. Aunque algunos de estos dispositivos tienen formas similares a los pares convencionales de tabaco, otros adoptan la forma de elementos cotidianos, por ejemplo, tipo bolígrafo, lápices, memorias USB, ¿no? Objetos cilíndricos o prismáticos más grandes. Tales productos son muy atractivos entre la gente joven, ¿no? Se ha hecho muy popular, 12.6% de universitarios han fumado cigarrillos electrónicos alguna vez en su vida, y estudiantes de 18 años y menos son los que más fuman cigarrillos electrónicos. Y aquí hay un vacío legal en nuestro país. No hay una ley todavía que regule la composición, distribución o publicidad del cigarrillo electrónico, ¿no? Y como vemos en la diapositiva de la derecha, es más popular entre varones, ¿no? De 18 años y menos, ¿no? Entonces se vuelve a veces una moda, pero estos cigarrillos electrónicos tampoco es que estén exentos de riesgos. Luego tenemos las drogas farmacológicas, los fármacos tranquilizantes, como dijimos, y que desgraciadamente se han hecho de mayor consumo en esta etapa de pandemia, sobre todo cuando hubo la cuarentena, ¿no? El aislamiento obligatorio para la mayoría de la población. Realmente se empezaron a presentar problemas de insomnio, de mucha angustia, y empezaron a automedicarse inclusive las personas, ¿no? O a aumentar las dosis de tranquilizantes que tomaban habitualmente. Si son usados, lógicamente, sin prescripción médica, son una de las dos sustancias psicoactivas en que, sobre todo mujeres, superan el consumo en varones, ¿no? 1.8% y 1.1% respectivamente. Su nivel de consumo de fármacos tranquilizantes y estimulantes sin prescripción médica son muy parecidos en los 4 países donde se hizo el estudio. Luego tenemos drogas ilícitas inhalables y nuevas sustancias psicoactivas, ¿no? Acá hay un 6.9% de universitarios en nuestro país ha usado alguna droga ilícita, inhalable o nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en los últimos 12 meses, que se compara con 6.1% en Bolivia, 20% en Colombia y 11% en Ecuador. En todos estos países, siempre el consumo de estas drogas es mayor en varones, ¿no? Y en el Perú, que el 8% lo consumieron 8% de varones y 4.8% de mujeres, ¿no? Siempre de mayor prevalencia en varones. Y fíjense ustedes, todas estas sustancias o drogas que se han consumido, ¿no? Aquí cualquier droga pusieron, ¿no? Cualquier droga que se haya consumido, entre ellas marihuana, cannabinoides, sintéticos, ¿no? También hay cannabinoides sintéticos, que es la marihuana sintética, ¿no? Cocaína, pasta básica, heroína, éxtasis, metanfetamina, anfetamina, ketamina, LSD, hongos alucinógenos, sustancias inhalables, hachís, crack, opio, morfina, la HIGHB, que son drogas de diseño, ¿no? Entonces, cuando se les hizo ese tipo de pregunta, 2 de cada 10 universitarios ha probado alguna vez alguna de estas drogas, ¿no? Entonces, es muy frecuente. Se están reemplazando de repente la clásica cocaína, que después de la marihuana el problema era con cocaína. Ahora se ha diversificado el tipo de consumo con drogas sintéticas, ¿no? Alternativas. El cannabis sigue siendo la droga ilícita de más frecuente consumo, ¿no?
Aquí, en este estudio, el 5.2% de universitarios peruanos ha consumido marihuana alguna vez en los últimos 12 meses. 7% de varones, 3% de mujeres, ¿no? Ese consumo se concentra entre estudiantes más jóvenes, ¿no? 22 años o menos, y Perú y Bolivia son los que muestran menor consumo que los otros dos países. Entonces, esto tiene que ver, este mayor consumo dentro de las drogas ilícitas de marihuana en relación a otras, es porque los estudiantes lo ven como de poco riesgo, ¿no? O sea, hay una percepción de riesgo mínimo respecto al uso de marihuana. Y por otro lado, hay una facilidad en la forma de conseguirlo, ¿no? Les ofrecen a los estudiantes, lo pueden conseguir en la misma universidad a través de algunos que la comercializan dentro de, inclusive, de la universidad o de los propios compañeros, ¿no? Entonces, esta combinación de percepción de bajo riesgo y de que sea muy accesible es una combinación peligrosa para que muchos chicos acepten iniciar un consumo. Como repito, no todos se vuelven adictos, pero ya es un inicio en una posibilidad de riesgo de adicción, ¿no? Cerca de la mitad de estudiantes, dice el estudio, no percibe gran riesgo en experimentar con el uso de marihuana, ¿no? Cerca de 18% tampoco percibe gran riesgo, inclusive con uso frecuente de marihuana. La Profesora, mayor, sí, las diapositivas no se están viendo. a ver, Vuelvo a compartir la pantalla de las diapositivas. ¿recién se perdió o hace ratito? A ver. Después del video. Si no me equivoco. Ah, ya, a ver. ¿Ahí sí se ve? Sí, ahora sí se pueden ver. Ok. Bueno, entonces, como les decía, la baja percepción, digamos, de el poder, de que la marihuana pueda causar algún tipo de riesgo, ¿no? Y el que haya una mayor oferta de marihuanas se concentra en los estudiantes más jóvenes, ¿no? Que son precisamente quienes más consumen este tipo de droga ilícita, ¿no? 31% de universitarios considera que es fácil conseguir marihuana. O sea, no te hace daño, te dicen, ¿no? La hierba, por eso le dicen la hierba, ¿no? No te hace daño, la hierba te relaja y además es fácil que la consigas. Y no es tan costosa tampoco, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que esa combinación puede generar un mayor riesgo de consumo. Tenemos los cannabinoides sintéticos, como decíamos hace un momentito, ¿no? Los agonistas de los receptores de cannabinoides sintéticos, a los que suele denominarse de esta manera marihuana sintética, es un grupo más numeroso, más diversificado y de mayor crecimiento dentro de las nuevas sustancias psicoactivas presentes en el mercado actualmente. Los productos no contienen cannabis, ¿no? Sino sustancias de diseño hechas en laboratorio que asemejan los efectos de la marihuana natural, ¿no? Y estas sustancias psicoactivas han sido detectadas en más de 55 países, o sea, su distribución es muy, muy grande, ¿no? Varios de esos países están en Latinoamérica. Este uso de cannabinoides sintéticos entre universitarios alcanza tasas que se asimilan, ¿no? Que son similares a el consumo de cocaína, ¿no? Y la tasa de consumo alguna vez en la vida es de 0,5%, es baja en comparación con el 4.2% de este tipo de drogas en Colombia, 1.6% en Ecuador, ¿no? Pero la idea es tener políticas claras de control para evitar que esto pueda aumentar. También tenemos las sustancias inhalables, ¿no? Las sustancias inhalables que, por ejemplo, tenemos benzina, parafina, acetona, tolueno, pegamentos industriales u otros similares. Aquí llama la atención que luego de la marihuana, entre las sustancias de mayor consumo se encuentran los inhalables, con 0.4%. Preocupa también que el consumo de estos se concentre mayoritariamente entre las mujeres, 0.7%, y llama la atención observar que los registros son similares en Colombia, Ecuador y Perú, tienen tasas más o menos similares de consumo de inhalables.
Luego tenemos a la cocaína, que como les decía hace un momento, antiguamente de drogas ilícitas lo primero era marihuana y luego seguía cocaína. Hoy en día eso ha cambiado, felizmente ha disminuido, ¿no? Ya no es el consumo tan intensivo como era hace unos años entre universitarios en el Perú, es 0,3% similar al de varias otras drogas, ¿no? Y ese fenómeno en nuestro país, que era un clásico consumidor de cocaína, se ha denominado de descocainización del consumo de drogas entre los jóvenes, lo cual es alentador, por cierto, y sin descuidar de que no vayan a entrar en el consumo de otras drogas, pero digamos que esa descocainización es favorable, ¿no? Por los efectos que tenía la cocaína en las personas y los efectos sobre la vida de las personas y sobre su salud. El uso de cocaína es casi exclusivo en los varones, ¿no? Con una tasa de consumo reciente de 0,42%. En estudiantes de 20 años o menos es casi inexistente, ¿no? Perú y Bolivia presentan tasas de consumo de cocaína mucho menores que Colombia y Ecuador en este caso. Ahora, ¿qué ha favorecido esta descocainización, ¿no? Que más del 85% de estudiantes consideran que su consumo frecuente es de gran riesgo. O sea, a diferencia de la marihuana en que sentían que no implicaba mayor riesgo, aquí en el caso de cocaína sí tienen claro que hay un riesgo importante de volverse adicto si consumes cocaína. Y a pesar que el 12% considera que es fácil conseguirla, ¿no? O sea, como droga no es que sea difícil conseguir cocaína, es fácil, y 3% inclusive han recibido en algún momento la oferta de venta, de consumo para cocaína, solo un 0,3% se ha animado a consumirla, ¿no? Justamente porque puede haber acceso, o sea, puede ser fácil conseguirla, sin embargo, que tienen muy claro que hay mucha gente adicta a cocaína que después se ha enganchado y que ha sido muy difícil que salga de ella. Entonces, como que eso ya es una alerta. O sea, las medidas de prevención, de difusión de información entre los jóvenes ha ayudado a esta descocainización. Luego tenemos los estimulantes, ¿no? Las metanfetaminas, el consumo de éxtasis y otros estimulantes ha crecido en algunos países, ¿no? Pero es bajo, felizmente, entre los universitarios de nuestro país. El consumo de sustancias tipo éxtasis alguna vez en la vida es 0,5% y 0,06% el consumo en los últimos 12 meses. La tasa de consumo reciente para todos los estimulantes de tipo anfetamínico, que agrupa anfetamina, metanfetamina, éxtasis, es de 0,1%, es relativamente bajo, ¿no? Y es la más baja también de los 4 países que fueron estudiados. Luego tenemos la pasta básica, ¿no? Recordemos que este es un estudio hecho en estudiantes peruanos, sabemos que la pasta básica generalmente se consume también en otros grupos socioeconómicos, con otras variables sociales, digamos, ¿no? Pero en el grupo universitario es mínimo, ¿no? La prevalencia de vida 0,3% y 0,05% en los últimos 12 meses. A diferencia de lo que ocurre en otros grupos de la población, entre los universitarios la pasta básica es una droga de bajo consumo y aparece asociada exclusivamente casi a los varones cuando se da. Y este es el tema que hablábamos hace un momentito de policonsumo. El policonsumo pues es mucho más complejo. Felizmente que el 92%, casi 93%, 92,9% de universitarios peruanos consumen solo una droga cuando lo hacen, que es generalmente marihuana, como decimos, ellos lo ven como una droga de bajo riesgo. El 5,6% consume alternadamente 2 o más drogas y el 0,5%, o sea, es solamente 0,5% consume 4 o más drogas, que ya serían los que entran en policonsumo. Comparativamente con otros países, el policonsumo en universitarios peruanos es el más bajo y gran parte del consumo de ilícito de drogas se centra básicamente en el consumo exclusivo prácticamente de marihuana. ¿Qué concluye este estudio epidemiológico andino sobre consumo de drogas en la población universitaria del Perú? Que hay 2 hallazgos muy importantes a destacar. Uno es el fenómeno de descocainización, que era una preocupación importante para el país años atrás, siempre hablábamos de la gran problemática del consumo de cocaína. Y por primera vez, tras la marihuana, hay una gran variedad de otras drogas, las que hemos mencionado, ¿no? Con tasas de consumo
muy cercanas entre ellas, o sea, como que las tasas de consumo son bajas y son muy parecidas entre ellas, ¿no? La única que destaca más es la de marihuana y después todas las demás más o menos tienen tasas de consumo similares. Y entre las 6 sustancias de mayor consumo, 3 de ellas son drogas sintéticas o nuevas sustancias psicoactivas, entre ellas ketamina, cannabinoides sintéticos y LSD. O sea, marihuana sintética, ketamina, LSD. También otra conclusión de este estudio es que el uso riesgoso perjudicial de alcohol bajó de 26% en 2012 a 21% en 2016. Una bajada de 5 puntos que es relevante. Sin embargo, la dependencia alcohólica no ha variado. Sigue afectando a cerca de 1 de cada 10 universitarios. Estamos hablando de adicción, de dependencia al alcohol, o sea, de alcoholismo, no de consumo abusivo, no de consumo experimental ni social. Alcoholismo como tal, prácticamente 1 de cada 10 universitarios en el Perú lo padece. El uso de tabaco en los últimos 30 días registró un descenso también de 22.6% en 2012 a 16% en el 2016. Esa disminución se ha visto sobre todo en estudiantes de 18 años o menos. Sin embargo, los mayores fumadores de cigarrillos electrónicos son precisamente ese grupo etario, ¿no? Los de 18 años o menos, donde el 16.3% los ha fumado alguna vez. O sea, han cambiado el tabaco regular por cigarrillos electrónicos, pensando como siempre que son menos peligrosos, ¿no? Por toda la propaganda que le han hecho en ese sentido. Considerando el periodo completo de estudios, de los estudios de vida 2009, 2012, 2016, el consumo reciente de marihuana aumentó de 3.2%, que era en el 2009, ese sí aumentó a 5.2% en el 2016. Dicho aumento se focaliza sobre todo en estudiantes más jóvenes, de 22 años o menos, 50% no percibe gran riesgo en el uso experimental, cerca de 18% no percibe tampoco gran riesgo en el uso frecuente. Ellos también son los que reciben la mayor oferta directa para probar o comprar la droga. Más o menos 15% ha recibido alguna oferta de marihuana en los últimos 12 meses. O sea, fíjense que acá hay una combinación de decir, no implica mayor riesgo consumir marihuana y por otro lado puedo conseguirla fácil, ¿no? 19.6% de universitarios han probado alguna vez alguna droga ilegal o nueva sustancia psicoactiva, o sea, 1 de cada 5. 6% de estos estudiantes ha consumido alguna droga ilícita o nueva sustancia psicoactiva en el último año. Particularmente, y a diferencia del resto de países de la región, las sustancias inhalables son las segundas de mayor consumo reciente entre los universitarios del Perú, 0.4%, y son, junto con los fármacos tranquilizantes, las únicas sustancias donde las mujeres registran niveles de consumo superiores a los hombres, 0.7% y 0.1%. O sea, los inhalables, ¿no? Y las benzodiazepinas, ¿no? Las pastillas son más frecuentes de consumir en mujeres que en varones. Solo esas, las demás, siempre los varones tienen un mayor consumo. Las recomendaciones en general, tanto del estudio como en general respecto a conductas adictivas, es que tiene que haber una combinación de medidas de prevención con medidas de control. Y las medidas de prevención son un poco esto de difundir el daño que se puede hacer la persona si empieza a consumir sustancias o a tener conductas adictivas desde muy temprana edad. Por eso esas políticas de prevención tienen que orientar adecuadamente no solamente a los menores de edad, sino también a su familia, a las escuelas, ¿no? Y a la comunidad en general, para que entre todos, colectivamente, comunitariamente, se pueda prevenir o alertar o detectar tempranamente cuando hay alguien, sobre todo un menor de edad, una persona muy joven, que puede estar entrando en una conducta adictiva. Pero por otro lado, también están las medidas de control, y eso tiene que ver con los aspectos legales, ¿no? Con leyes y con normas. La medida de control implica que hay un sistema legislativo que promueva medidas de protección a los menores de edad y que restringe el acceso al consumo de alcohol y sustancias adictivas de manera temprana. O sea, que realmente hay una regulación que se cumpla en el sentido de que no haya acceso a consumo de alcohol y sustancias, sean legales o ilegales, en menores de edad, ¿no? Mientras sabemos que el cerebro es un órgano que tiene periodos críticos de neurodesarrollo. Mientras más temprano se empiece a consumir o a tener conductas que pudieran ser adictivas, es más fácil que se queden enganchados en esa conducta y cuando van llegando a la adultez se les sea difícil salir de ello.
Por eso es que tiene que haber control, regulación y prevención. Hemos hablado de los aspectos relacionados a las adicciones químicas, ahora hablaremos un poco en relación a las adicciones comportamentales o conductuales, que son las nuevas, son las que preocupan mucho a nivel social, ¿no? Entonces aquí, así como hemos hablado de una serie de sustancias, ¿no? Psicoactivas y de alcohol, podemos hablar de adicciones comportamentales como lo que normalmente se puede hacer y que en situaciones normales no tiene por qué ser un motivo de preocupación ni menos de enfermedad adictiva, ¿no? El comer, el poder, el jugar, ¿no? El tener acceso a una pantalla, sea de celular, de tablet, de laptop, de PC, ¿no? O sea, el poder explorar Internet, ¿no? Como fuente de información o de distracción, pero sin quedarte enganchado a ello por horas, ¿no? Adicto a las compras, ¿no? Como vimos en el video una parte, ¿no? Cómo alguien podía entrar a comprar compulsivamente sin medir el gasto o el perjuicio que pudiera tener por una conducta compulsiva en cuanto a compras, ¿no? Y también se habla inclusive de los workahólicos o de los trabajólicos, ¿no? O sea, los adictos al trabajo, ¿no? Que también el trabajo visto a veces como un mecanismo de escape, no llego a mi casa porque no me gusta llegar a casa por algún motivo, y prefiero quedarme horas de horas trabajando y prefiero cansarme de esa manera y no tener que ver otros aspectos de mi vida o del ambiente que no me agrada, ¿no? Entonces me encierro en el trabajo y me dedico muchas más horas a ello de lo que habitualmente tendría que hacer, ¿no? Entonces esas son adicciones comportamentales, no tienen que ver con consumo alguno. Y a veces se combinan estas adicciones comportamentales con adicciones químicas, ¿no? O sea, si uno va, por ejemplo, ahora están suspendidos los casinos todavía, creo que están abriendo paulatinamente, pero fíjense ustedes que en un casino, para los que hayan ido, generalmente te ofrecen pues cigarrillos, te ofrecen trago, ¿no? Entonces hay una combinación de lo químico con lo no químico que te refuerza la conducta adictiva, si es que, por ejemplo, tienes una adicción al juego, ¿no? También te ofrecen bocadillos a veces, ¿no? Así es que puede haber una combinación peligrosa, compleja, entre diferentes tipos de adicciones, inclusive. Bueno, vamos a la adicción que tiene que ver con el juego, ¿no? El juego presencial y virtual. Este es un estudio de CEDRO, ¿no? Institución que se dedica a la atención de sobre todo jóvenes y adolescentes con problemas de diferente tipo de adicción, ¿no? Durante mucho tiempo dedicado a las adicciones químicas, consumo de alcohol, sustancias psicoactivas, pero últimamente también asesorando y tratando personas con problemas de juego, por ejemplo, en Internet. El juego patológico, ludopatía, juegos por Internet y ciberadicciones están considerados en el manual DSM-5, ¿no? Como un comportamiento lúdico, desadaptativo, persistente y recurrente que altera la continuidad de la vida personal, familiar o profesional del individuo que la padece en ausencia de un episodio maníaco. O sea, que no forma parte de un trastorno bipolar, donde hay depresión y manía o euforia alterna, ¿no? Alternativamente. Aquí, sin que haya pues un problema de trastorno bipolar, se presenta esta conducta desadaptativa, persistente de juego continuo, sin que le interese las otras áreas de su vida. Es como hablábamos hace un momentito en las adicciones químicas, de que la persona descuida su vida personal, familiar, laboral, de estudios, social, y se centra básicamente en lo que es su adicción, en este caso el juego patológico. También el uso excesivo e incontrolable de Internet, con marcada interferencia en la vida cotidiana y sus allegados, lo que genera conducta compulsiva son los referidos al juego, generalmente, porque tiene aquí un refuerzo importante, ¿no? Que es, por ejemplo, el tema del dinero, de la apuesta, ¿no? Pero también hay unos que no apuestan, simplemente es el juego como competencia, pero se vuelven adictos a estos juegos en Internet y las compras también por Internet y el sexo por Internet, ¿no? También hay adictos al sexo también a través de los mensajes, ¿no? De las redes sociales, ¿no? Entonces, la adicción a Internet tiene que ver, como hemos visto en el video, tiene que ver con conductas de refuerzo a un sistema de placer,
¿no? O sea, algo que me produzca placer, el placer de ganar, el placer sexual, el placer de competir, ¿no? Cualquier cosa que en este caso ya no solamente es presencialmente como, y directamente como con el consumo de las adicciones químicas, sino también a través de la vía virtual. Esta dependencia conductual se ha hecho más visible en una sociedad rendida al uso de las nuevas tecnologías, donde la adicción al juego ha encontrado un nuevo filón. El Internet o los teléfonos móviles son la herramienta, como lo es la jeringa para el adicto, ¿no?, a la heroína, o el bar para el alcohólico, ¿no?, como dice Chebarúa en el 2016. Esto es un poco lo que veíamos en el video, ¿no? Un cerebro saludable frente a un cerebro con adicción. Lo que está pintado en naranja son zonas de dopamina que tienen que ver con la experimentación del placer, y cómo la dopamina normalmente tiene que ver con actividad cerebral, ¿no?, con esta parte energética. Y un cerebro saludable se activa en la forma que ustedes ven en la tomografía izquierda, ¿no? En realidad es como un neurospec, ¿no?, de tomografía por emisión de positrones. Y en la derecha es un cerebro con depresión de dopamina, o sea, disminución de la dopamina por el desgaste que ha tenido por el consumo de sustancias. Entonces, la adicción se replantea en un nuevo concepto, ya no se ve ni como vicio, ni como una cosa que la persona se le ocurre tenerla y no la deja porque no le da la gana, ¿no?, sino que se replantea como una enfermedad mental, como un trastorno mental. Entonces, ¿por qué? Porque ya se ha determinado estas alteraciones a nivel neurofisiológico, inclusive morfológico, y el núcleo central no es la conducta, digamos, adictiva, implicada en la ingesta de una sustancia, en el juego patológico, sino es el tipo de relación que la persona establece con su conducta adictiva. Es un tema relacional también, y eso es importante tomarlo en cuenta, sobre todo para los abordajes psicológicos, ¿no? La dependencia, entonces, es la necesidad subjetiva de llevar a cabo la conducta para mantener o restaurar el equilibrio homeostático de la persona, ¿no? Y la supeditación del estilo de vida al mantenimiento de ese hábito. O sea, juego, fumo, consumo, me inyecto, etc., porque eso es lo que me hace mantenerme en equilibrio con la vida, ¿no? Por eso es que es tan importante en la parte de prevención, como vimos en el video también, verle un sentido a la vida, ¿no? Ver de que yo puedo manejar mis niveles de estrés y no necesito una sustancia o una conducta nociva para yo poder afrontar mis niveles de estrés, ¿no? Esto lo ilustra bien Echeverría y Corral, ¿no?, en sus publicaciones. Entonces, la ludopatía, capacidad adictiva, se preguntan con las máquinas. Si ustedes ven a la derecha hay un niño frente a una de estas maquinitas que durante un buen tiempo acá también habían en gran cantidad en todos las bodegas de barrio, ¿no?, donde podían los chicos ir y empezar a jugar, ¿no? Y así como que no importa mucho, pero sí empieza a haber una alteración de la conducta y miren, ese niño tendrá pues unos 8 años, ¿no? 8 o 9 años, sin ninguna supervisión, sin ninguna asesoría. Es de mucho riesgo, ¿no?, que pueda estar allí solito pasando de repente horas frente a una maquinita y tratando de conseguir plata de donde sea o gastándose la propina en ese juego, ¿no? Entonces, aquí hay que tener en cuenta la difusión que se hace de este tipo de juegos, ¿no?, el acceso, como siempre hemos dicho, la facilidad en el acceso, y también la aceptación social, ¿no? O sea, que la comunidad en general no cuestione ese tipo de acceso a menores tan pequeños, ¿no? La asequibilidad de las apuestas, el lapso breve entre apuesta y resultado, ¿no? Es el refuerzo, mientras más inmediato es más difícil de vencer, ¿no? O sea, debe haber el hecho de que yo gane puntos o gane más monedas cuando hago una apuesta y lo hago inmediatamente, eso refuerza la conducta, como decimos en terapia, ¿no? La intervención directa por parte del jugador, ¿no?, la elevada atención que genera el juego y la fascinación por otros elementos que los expertos en estas maquinitas siempre ponen en juego, ¿no? El sonido, ¿no?, el tintineo de las monedas, las luces de colores, ¿no?
Entonces es una cadena de condicionamientos para un niño, ¿no? Que empieza a jugar, ¿no? O sea, le gusta la música, le gustan las luces, le gusta el movimiento, le gusta el refuerzo de ganar, 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 ganar. Muy bien, entonces, y en juego, en este tipo de juegos también no se da, pues las personas no se vuelven adictas en uno o dos juegos, como no te vuelves alcohólico con uno o dos tragos. O sea, al final es como un curso en la vida, en el consumo o en la repetición de la conducta que te va llevando de un nivel a otro. Entonces, hay personas que no juegan, simplemente no juegan, no les interesa, nunca se han metido en ese tema ni les interesa hacerlo. Hay los que hacen juego social, ¿no? Juego por placer, pero bueno, de vez en cuando, si me reúno con amigos, si juegas algún tipo de juego, inclusive con apuestas, pero es totalmente social, no me voy a morir si es que no voy a jugar con mi grupo o con un equipo, etcétera, ¿no? O sea, es un juego eminentemente de carácter social. Juego problemático ya se define como un juego en exceso, donde se mantiene cierto control, pero, por ejemplo, tienes la disposición de ir al casino con un límite de dinero que puede ser elevado, ¿no? Pero que de todas maneras, el tener que reservar dinero para irte al casino, que no sea siempre, o que sea una vez al mes o una vez a la semana, ya significa que estás sacando presupuesto de tu familia, ¿no? De presupuesto familiar para utilizarlo en el casino, ¿no? Entonces, no te has enganchado del todo, no estás vendiendo tu casa para jugar, pero ya estás generando una merma en tus ingresos, ¿no? Para poder ir al casino con una cierta cantidad de dinero y apostar, ¿no? Y por último, la adicción al juego, que eso sí ya es un verdadero problema adictivo, ¿no? De pérdida de control. O sea, ya perdió el control sobre el juego, sobre la conducta de juego y es recurrente, ¿no? O sea, está siempre volviendo sobre lo mismo. La actividad realizada parece ser dirigida a controlar las leyes del azar. O sea, cree que en la próxima sí gano, ¿no? En la próxima sí la hago, ¿no? O sea, hoy día fue mi día de mala suerte, pero yo regreso mañana y seguro que sí la hago. Y me desespero por conseguir dinero de donde sea, a pesar de que perdí un montón de plata, y regreso con la misma esperanza cada día y no importa si me voy a la quiebra. Hemos visto casos de ludopatía muy severos de personas que van en los casinos y realmente han perdido casas, bienes, automóviles, ¿no? Porque realmente el juego los ha enganchado de una manera terrible. La familia va desesperada porque no son capaces de poderlo controlar, no son capaces de controlar a la persona en esa adicción al juego. Y luego hay un tipo de juego que ya no entraría, digamos, en el terreno de patológico, sino los jugadores profesionales, ¿no? Que representan un estilo de vida, ¿no? Se obtienen ganancias a partir de un juego, existen jugadores virtuales y también gamers, ¿no? Como por ejemplo juegos populares como Dota 2, etcétera, en las que realmente hay apuestas y apuestas fuertes, y bueno, ellos ya se hacen expertos y viven de ello inclusive, ¿no? Entonces, eso está categorizado como juego profesional, que no vendría a ser necesariamente un problema de adicción al juego. Entonces, esta es más o menos la frecuencia de atenciones que tuvieron en Cedro, solamente por este tema de tipo de juego, ¿no? Juego en línea, juego virtual, y cómo ha ido creciendo del 2010 al 2016, que es este estudio, con 496 casos en total, ¿no? Se han considerado preferentemente juego patológico que no esté asociado a otro tipo de adicción, ¿no? Como abuso de alcohol o drogas. Es solamente juego patológico en sí, ¿no? Sin otras adicciones. Y de este estudio, de estos 459 casos, miren, casi la mitad, 45% son púberes y adolescentes, a partir de los 12 años. De 12 a 19 años, ellos representan el mayor grupo poblacional. Por eso es que hemos insistido mucho tanto en el estudio epidemiológico de bebida como en este estudio de Cedro, que tenemos que tener mucho cuidado con este grupo de jóvenes de 12 a 19, los estudios lo están demostrando, locales, ¿no? 35% de jóvenes que van de 20 a 34 años y solo un 20% de adultos de 37 hasta 73 años. O sea, esto es mucho, mucho más grave y también más prevenible en este grupo de púberes y adolescentes. Además, siempre hay una mayor prevalencia del sexo masculino sobre el sexo femenino. De los casos estudiados por Cedro, 93% eran de sexo masculino y 7% de sexo femenino.
También por nivel de instrucción, bueno, tomar en cuenta que para hablar de juego patológico, primero que tengo que tener cierta disponibilidad de dinero, y si estamos hablando de juego virtual, que es lo que más ha prevalecido, sobre todo ahora en época de pandemia, tengo que tener acceso a tecnologías, ¿no? De preferencia. Y lógicamente eso implica que haya un cierto nivel de instrucción también. Por eso en este estudio de CEDRO, 40% de los casos atendidos tenían estudios superiores, 33% estudios secundarios y 27% con educación superior, de universidades o institutos, ¿no? O sea, digamos que en nivel de instrucción, esto está más o menos compartido, ¿no? Más o menos compartido, pero no necesariamente tiene que ver con el grado de instrucción, ¿no? Porque inclusive con un mayor grado de instrucción, que sería el superior, hay mayor número de casos. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza, digamos, a las personas que tienen una adicción al juego, ¿no? En cuanto a comportamiento, no pueden dejar de jugar. Hay una pérdida de control en cuanto al tiempo invertido en apuestas, ¿no? Apuestan hasta lo que no tienen, ¿no? Supera la verdadera disponibilidad económica de la que disponen. Hay juego y gasto excesivo, o sea, gastan más tiempo y más dinero del que realmente tienen, empiezan a caer en la conducta de la mentira, ¿no? Se vuelven mentirosos para poder simular que, no, si estoy yendo a clases, por ejemplo, ¿no? Cuando había clases presenciales, estoy yendo a clases, pero no está yendo a clases, pues en vez de irse a la universidad se iba al casino, ¿no? O se metía a la cabina, o se iba a la universidad, pero se ponía a jugar. Entonces, la mentira, que es muy característica de la conducta adictiva en general, empieza también a aparecer aquí, y las actividades se desarrollan en función al juego, o sea, su vida, su tiempo empieza a centrarse en la conducta adictiva. ¿Qué piensan las personas? Porque sabemos, desde el punto de vista de terapia cognitivo-conductual, que una conducta se deriva de un tipo de pensamiento, o sea, la conducta no viene de la nada. Yo actúo según como voy pensando. ¿Qué piensan los jugadores patológicos? Que tienen el control, o sea, justamente lo que no es, ¿no? O sea, ellos han perdido el control, pero ellos creen que tienen control sobre el juego, ¿no? Ganar o perder depende de mí, ¿no? O sea, yo lo puedo hacer, yo puedo ganar, ¿no? Y eso hace que quieran volver a jugar, y volver a jugar, y volver a jugar. Psicológicamente hablando, claro que si pierden se vuelven irritables, agresivos, intolerantes, ¿no? Pero también a veces cuando los confrontan o pierden mucho dinero, un dinero que deberían haber usado en algo más, por ejemplo, se gastaron el dinero de la comida del mes, o se gastaron la pensión de la universidad, o se gastaron algo que realmente tenía un destino más importante, lógicamente, para la persona o para la familia, ahí puede venir sentimientos de culpa y de vergüenza, pero son transitorios porque no es suficiente para que cambien tampoco la conducta. No es como decir, no, sí, perdóname, nunca más, yo sé, nunca más lo vuelvo a hacer, igual vuelven a recaer, pues es un adicto, ¿no? Y obviamente también cambios de humor, ¿no? Puede pasar de la tristeza a la irritabilidad, a la angustia, etcétera, ¿no? Y nerviosismo. Y en cuanto a manifestaciones físicas, aún siendo conductual y no siendo una droga que se inyecta o que se consume, biológicamente, pero hay manifestaciones físicas con problemas psicosomáticos y síndrome de abstinencia. O sea, si no juego, empiezo a temblar, empiezo a sudar, me empiezo a angustiar, siento que me va a caer, me desespero, tengo que ir, tengo que jugar, tengo que ganar, tengo que recuperar lo perdido, ¿no? O sea, hay una serie de situaciones que básicamente se hacen estas divisiones por un tema académico, ¿no? Pero en realidad es todo en uno, como el propio humano es todo en uno, ¿no? Su parte física, biológica, emocional, espiritual, social, personal, familiar, es todo en uno, ¿no? Entonces, estas manifestaciones se entremezclan entre sí y generan, pues, lógicamente, un conflicto interno muy grande del que se le hace difícil salir porque como no quiere manifestar realmente que tiene un problema y que necesita un tratamiento y que necesita una ayuda, se encierra en sí mismo, miente a todo el mundo y persiste en la conducta con la falsa ilusión de que sí voy a ganar, ¿no? Y de que esta vez sí voy a recuperar. Eso es el juego patológico, ese es el ludópata, ¿no? Eso es un poco lo que pasa a nivel del sistema nervioso central. Hemos visto un poco en el video esto de manera un poco más ilustrativa, ¿no? Como los mecanismos de regulación, ¿no?
se pierde esta capacidad orbitofrontal a nivel prefrontal de poder controlar la conducta y se hace casi todo en automático, ¿no? El núcleo tegmental ventral, ¿no? Entonces se hace como una conducta repetitiva sin el filtro a nivel prefrontal. Entonces acá se habla un poquito de los neurotransmisores, ¿no? La serotonina es la que produce la iniciación y cesación de la conducta, la noradrenalina produce excitación, activación, la dopamina, que es la más involucrada en temas adictivos, es la que da esta recompensa, este refuerzo de la parte placentera de la conducta adictiva, y el sistema opioide endógeno que produce placer urgencia, ¿no? Entonces, hay definitivamente una alteración en los circuitos y en cuanto al involucramiento de diversos neurotransmisores relacionados con el placer, ¿no? Y la repetición de la conducta a pesar de ser nociva. Entonces, como hemos visto desde el inicio, hay una serie de factores que entran a confluir en la conducta adictiva, y en este caso la dependencia al juego también, ¿no? Puede haber una proclividad biológica, genética, a la dependencia, en este caso al juego, el condicionamiento, como les dije, mientras más temprano se condiciona a un niño, un jovencito, a este tipo de acceso a las nuevas tecnologías, no hay control, no hay supervisión, no hay control de horarios, no hay supervisión a qué páginas entra y con quiénes compite, ¿no? Entonces, es más fácil, ¿no? El condicionamiento temprano, distorsiones cognitivas, ¿no? Yo voy a ganar, yo siempre gano, yo voy a poder, yo tengo el control. La dependencia, la incapacidad para detenerse, ¿no? Dejar de jugar, también, o sea, la incapacidad para abstenerse y para detenerse en el juego. O sea, hay una serie de factores, es multifactorial. Y este es en la parte psicológica, ¿no? Lo que les decía hace un momento, ¿no? El varón que dice yo soy hábil, yo soy suertudo, o no estaba concentrado, ¿no? Entonces aumenta su ilusión de control y dice, no, ya gané, ¿no? En una de esas ganas y dice, ya gané, ¿ves? Está algo como esperaba y voy a volver a ganar. Entonces esa es su manera de seguir enganchado en la conducta de juego. En la mujer puede haber más bien una atribución externa, ¿no? La máquina hoy está salada, los miércoles y sábados no son mis días, ¿no? Esta no es mi máquina, sobre todo se ha visto en casinos, que en la época que había casinos abiertos antes de la pandemia, se veían muchas señoras, por ejemplo, a golpe de 10, 11 de la mañana, ¿no? Que es la hora que generalmente sales a hacer compras, y a veces se gastaban en apuestas el dinero de la remesa del día, ¿no? Entonces, y podían haber este tipo de atribuciones, ¿no? Más externas, ¿no? A la máquina, al día, etcétera. Y tenían deseos de recuperar lo que habían perdido, ¿no? Y decían, estuve a punto de ganar, pero por culpa de la máquina o del día no lo logré, ¿no? Entonces, hay algunas características propias psicológicas en cuanto a la interpretación frente a la conducta de juego, ¿no? Y de las apuestas. Entonces, cuando hablamos de ciberadicciones, adicciones a todo lo que tiene que ver con medios tecnológicos, ¿no? Pueden, igual que con las adicciones químicas, generar abstinencia, dependencia en ciertos colectivos de gente joven, ¿no? Y sobre todo se ha visto la adicción a los videojuegos, ¿no? Los juegos en línea, que hacen una apuesta en línea. Se prioriza el videojuego sobre todas las cosas, se identifica con el juego, le dedica mucho tiempo al juego, ¿no? O sea, ya prácticamente se olvida de estudiar, se olvida de relacionarse presencialmente con la gente, se aísla dentro de la propia familia, está totalmente sumergido en los videojuegos. Y ahí uno dice, puede haber una dependencia a la internet, puede haber dependencia a la televisión, a los celulares, ¿no? ¿Cuánta evidencia hay? Y bueno, hay evidencia, como dice también aquí, en cuanto a la dependencia para juegos presenciales. En las ciberadicciones, de repente se han ido generando poco a poco las evidencias, y yo creo que ahora, por la pandemia, que había una serie de estudios de todo tipo, seguramente tendremos publicaciones relacionadas con ciberadicciones que se han visto facilitadas por el encierro y en la que todo el acceso ha sido por vía virtual. Estas adicciones a las nuevas tecnologías pueden tener consecuencias a nivel físico, por ejemplo, el síndrome de túnel carpiano, ¿no? Por estar todo el día con el mouse o el control dándole vueltas ahí mientras juega. Migrañas, ¿no? Porque están muchas horas frente a una pantalla, a veces sin parpadear, a veces sin descansar, sin darse pausas, o sea, están por horas, o sea,
He visto pacientes que dicen que empiezan, por ejemplo, 8 de la noche y terminan pues 4 de la mañana, ¿no? O sea, y no se paran ni nada, o sea, no hacen ningún descanso porque están en continuo juego, ¿no? Son muchísimas horas, 8 o 10 horas seguidas, ¿no? Trastornos del sueño, lógicamente, no duermen bien y generalmente esperan la noche porque como en la noche, en la madrugada, el resto de la familia está durmiendo, para ellos es más fácil pues estar ahí, no navegando, sino jugando, ¿no? Consecuencias emocionales de sentimiento de culpa, se aíslan, se encapsulan, ¿no? No hablan, no dicen nada, pero por dentro están llenos de conflictos, ¿no? Entre lo que están haciendo y lo que saben que no conviene, pero que no se pueden detener. Y también consecuencias sociales, ¿no? Con un debilitamiento de las relaciones con la familia. Al aislarse, al estar hermético, al no manifestar realmente qué es lo que está sucediendo, lógicamente puede producir este tipo de manifestaciones. Entonces, recordar en relación al videojuego que como indicadores de ciberadicción tenemos la necesidad de incrementar el tiempo de permanencia en el juego, ¿no? O sea, si antes jugaba media hora, después 1 hora, después 2 horas, 3 horas, de pronto me amanezco jugando y dejo todo lo demás de lado, ¿no? Incapacidad para abstenerse y detenerse, abandono de las principales obligaciones, que generalmente son de estudios o de estudio y trabajo, y cambios de carácter, ¿no? Irritable, intolerante, ¿no? Responde mal, se encierra, ¿no? De los que juegan frecuentemente por internet, ¿cuántos se vuelven adictos? Bueno, se calcula que un 10%, así como cuando hablamos de drogas, no todo el mundo se vuelve adicto al consumo de alcohol o de marihuana, pero hay un porcentaje. Acá en este caso de los videojuegos, un 10% se pueden volver adictos. La prevención es lo más importante. Como esto se ve más que nada en etapas tempranas de la vida, es importante el acompañamiento físico y emocional, o sea, tiene que haber presencia de los padres, ¿no? Papá, mamá o tutores, pues a veces, pues diversas circunstancias pueden no ser el papá y la mamá o el papá o la mamá, pero están los abuelos, tíos, ¿no? Maestros, o sea, tiene que haber una presencia física, acompañamiento físico y emocional de los padres en el establecimiento del vínculo entre el niño y los juegos. O sea, tienen que regular, tienen que controlar, tienen que vigilar. ¿Los juegos en línea son dañinos? Los juegos no son ni buenos ni malos. Lo dañino es la relación que se establece del menor o del joven con el juego en sí, ¿no? Si es un mecanismo de escape y ya se acondicionó desde muy temprano eso y nadie lo vigiló ni lo orientó, ya se enganchó. Pues, ¿no? No es por el juego, es la relación que establece la persona, en este caso, con el juego. ¿A partir de qué edad un niño puede jugar a través de Internet? Bueno, con supervisión se recomienda a partir de los 8 años, pero con supervisión o acompañamiento parental. Lo que vemos en estos días es que hay muchos padres que andan con los celulares y se lo dan al bebito o al niñito, niñita, desde 1 añito, 2 añitos, 3 añitos, a que jueguen, que miren, y claro, a los bebés, a los niños pequeños les atrae mucho los colores, y sabemos que un celular, pues, tiene mucho color, ¿no? Y si empiezas a ver tus videitos, tus dibujitos o un jueguito, puedes ahí estar condicionándolo muy tempranamente a una pantalla, que no es lo más recomendable. Entonces es mejor en la gran labor de la parentalidad, tiene que haber mucha responsabilidad en cuanto al tiempo, la cercanía, como dice allí, acompañamiento físico y emocional. O sea, ser padres es una tremenda labor que implica tiempo presencial con los hijos. Y eso significa que lo tengo que llevar al parque, enseñarle bicicleta, jugar pelota, hablar cara a cara, jugar, ¿no? Ver ambientes naturales, ¿no? Y no solamente emergirme yo en pantalla y el niño en pantalla o la niña en pantalla. No es lo más saludable. Y mientras más temprano, igual que con las sustancias, mientras más temprano, más condicionamiento a nivel cerebral, más proclividad a una adicción. No en todos, pero sí en algunos. ¿Cómo se altera el cerebro en la ludopatía y las ciberadicciones? Se modifican áreas como la amígdala, el tálamo, el hipotálamo y en especial el área prefrontal, que como dijimos es la que regula, es la que controla, es la que planifica el área prefrontal, y justo se pierde esta conexión que hay de regulación del área prefrontal de la conducta con estas otras áreas subcorticales, y esas áreas del tálamo, hipotálamo, amígdala se ponen en un condicionamiento en automático y sigue repitiendo la conducta adictiva sin la regulación, sin el análisis, el filtro del prefrontal. Estas se quedan sensibilizadas al juego y pueden provocar pérdida del autocontrol. Entonces, como ustedes ven, esto es lo que tenemos que recordar como puntos principales en cuanto al juego patológico y a los videojuegos, ¿no?
El Dota 2 es uno de los que más he estudiado, es uno de los que, digamos, personas con adicción al Dota 2 son los que más vienen a la consulta, ¿no? Cuando es motivo de consulta la adicción a juego por internet, a juego en línea. Bueno, también nos recuerdan, ¿no? De que no existe evidencia científica que haya confirmado que los juegos en línea sean adictivos en sí mismos, incluye el Dota 2, mayor riesgo de descontrol se da en personalidades genéticamente predispuestas con problemas de personalidad o de salud mental. Más que adictivo, este es un juego de acción y de estrategia, ¿no? Entonces, eso hace que al jugarse en grupo y no conocerse los participantes, porque como todo es en línea, no se conocen físicamente, hay versatilidad de las figuras, de los roles, ¿no? Los jugadores comparten el mismo poder, y entonces eso es lo que generalmente los fascina y los engancha en el juego del Dota 2. Los que llegan a depender de los juegos en línea son aquellos que desde niños han establecido una relación inadecuada, no saludable y hasta tóxica con la gama de videojuegos por ausencia de supervisión de los padres o de la familia. Repito esto y lo insisto y quiero que quede muy claro de esta exposición que aquí la parte preventiva es fundamental en esa etapa de la vida, niño, adolescente. Y si no, desafortunadamente, después van a tener que pasar por el viacrucis de buscar psiquiatras, psicólogos, centros de internamiento, centros de rehabilitación, porque ya su hijo o su hija se queda enganchado a una de estas situaciones problemáticas, ¿no? Y también debe en juego que tener en cuenta que el juego Dota 2, su atractivo, ha hecho que hoy existan 40.6 millones de jugadores en todo el mundo, y en el último torneo mundial jugaron 20.7 millones de dólares como premio. O sea, también vean ustedes los reforzadores sociales que hay, ¿no? Para juegos como este, ¿no? Entonces, los que están enganchados a este juego dicen, pues, yo voy por el premio mayor, ¿no? Increíble, pero desgraciadamente la sociedad tampoco ayuda mucho en ese sentido. Muy bien, eso. En relación a videojuegos, podemos hablar de una heredabilidad en cuanto a las adicciones comportamentales. Bueno, en general, esta conducta adictiva puede ser determinada por muchos genes, situados en diferentes cromosomas, cada gen tiene un efecto individual, poco importante, pero es la suma de varias de estas predisposiciones genéticas, la combinación entre ellas, lo que puede determinar el rasgo, ¿no?, de predisposición a la conducta adictiva, pero además, muy importantes son los factores ambientales, ¿no?, que son los facilitadores de que se exprese o no esa predisposición genética. Puede tener una predisposición genética a cualquier cosa, pero si el ambiente favorece que eso se exprese, va a ser más fácil que se dé. Pero si no es un ambiente que te invite pues al consumo de alcohol, de drogas, de juego, de compras compulsivas, ¿no? Por eso es que muchas de estas adicciones más complejas se ven en las grandes ciudades, ¿no? Donde la oferta de todo tipo de servicios y de insumos están en cantidad, ¿no? Eso es una puerta abierta a la oferta de todo. Mientras que de repente es menor en ambientes que no tienen tanto estímulo, ¿no? Tanto estímulo. Pero por eso es una interacción y una multiplicidad de factores propios y ambientales que influyen para la conducta adictiva, en este caso de adicciones comportamentales. Y podemos hablar también de perfiles de personalidad que pueden llegar a ser vulnerables para estas conductas adictivas comportamentales. Los chicos pueden ser tipo pasivo-dependiente, o sea, es callado, tímido, no, poco activo, con sentimiento más bien de inferioridad, baja autoestima, ¿no? Introvertido, encapsulado, ¿no? Y más bien es un seguidor de uno que tiene temperamento fuerte, ¿no? Y positivo, ¿no? Sigue al líder, ¿no? Sigue al líder del grupo. Y el otro extremo es más bien el pasivo-agresivo, ¿no? O sea, también este es impulsivo, agresivo, saboteador, controlador, ¿no? Puede ser hasta explosivo, ¿no? Son los castigadores en los casos de bullying, de acoso, malhumorados, y más bien estos sí son impositivos en cuanto a sus puntos de vista y no siempre respetan la decisión del grupo, ¿no? Esos pasivos, pasivo-agresivo, pasivo-dependiente, y ya pues los que ya tienen rasgos psicopáticos, ¿no? El insensible,
el duro, el frío, ¿no? El que más bien quiere ser el líder y no le importa caer en mentiras, robos, manipulaciones, ¿no? Y tienen un nivel de inteligencia que le permite, digamos, planificar cómo hacer para ser él siempre el que gane o obtenga lo que quiere obtener, ¿no? No incorpora normas ni reglas sociales, ¿no? O sea, no le interesa el bienestar social o el bienestar de la comunidad, solo le interesa llegar a su propio beneficio, a lo que busca, ¿no? Esa es la personalidad, son algunos de los rasgos antisociales o psicopáticos también que pueden influir para volverse de este tipo de persona adicta al juego, juegos en línea, por ejemplo, ¿no? Y por último, para ya ir viendo cómo es la complejidad de las conductas adictivas, estas a veces se combinan con otras situaciones problemáticas en cuanto a la salud mental de las personas. O sea, no es solamente ludópata, no es solamente alcohólico, no es solamente adicto a la marihuana o la cocaína, en realidad tiene un problema de salud mental además asociado a esa conducta adictiva. Entonces, algunos de los problemas de salud mental que se asocian con más frecuencia cuando se dan es en la patología dual. Patología dual le llamamos cuando es adicto más otra condición, otro diagnóstico psiquiátrico. Depresión es el más frecuente en cuanto a la ludopatía, ¿no? Más del 70% de jugadores que abandonan el juego cumplen con criterios de depresión mayor, principalmente jugadores sociales. Más del 40% de ludópatas han experimentado inclusive ideación suicida. Imagínense, ¿no? Han pensado en matarse, principalmente en las mujeres, y 5% intentó suicidarse, aunque no lo logró. Esto en cuanto a depresión, sí, yo he visto varios pacientes jóvenes que se pasaban horas y horas en internet, con juegos en línea, y tenían depresión. Cuando se les dio tratamiento antidepresivo, no solo farmacológico, sino también psicoterapéutico, empezaron a disminuir sus horas de estar en línea para videojuegos, y ellos mismos te lo dicen, ¿no? No, ya no me paso, ya no me manejo en el juego, entro un ratito, a veces ni entro porque tengo que más bien ver los temas de la universidad, de los estudios, etc. Entonces, ellos mismos se dan cuenta que su conducta adictiva mejora cuando su ánimo mejora, ¿no? O sea, se va superando la conducta adictiva, el engancho, las horas, por ejemplo, de estar en un videojuego, cuando su ánimo mejora. El otro problema frecuente también es la ansiedad. Como rasgo, el juego constituye una estrategia de evitación ante la ansiedad o depresión. Como estado, el juego es una vía para conseguir activación fisiológica y cognitiva. O sea, si estás muy ansioso, lo que quieres es distraer tu mente para no pensar en lo mal que te sientes, ¿no? Entonces, evitas darte cuenta, ¿no?, de que estás ansioso, de que estás deprimido, pero también es una forma de estar activo, ¿no?, pensante en las estrategias del juego que estás llevando a cabo en ese momento. En ambos casos, la ansiedad conlleva, lógicamente, a pérdidas económicas y familiares también. También hay trastornos psicosomáticos, ¿no? Cuando las personas sufren de cefalea, ¿no?, de migraña, de enfermedades gastrointestinales o alteraciones del ciclo vigilia-sueño, también estos problemas psicosomáticos hacen que sea más fácil que se enganchen al juego. Y por último, esta comorbilidad con otras adicciones que les decía hace un momentito, ¿no? O sea, aparte del juego patológico, consumo de drogas como alcohol, tabaco, medicamentos, cocaína, marihuana, entre otros, y esa coexistencia con otras adicciones va del 15 hasta el 90% en diferentes estudios, ¿no? O sea, puede haber una comorbilidad con otras adicciones fuerte, y también puede haber adicción a diferentes tipos de juegos de apuesta, ¿no? O sea, no solamente juego en línea, ¿no?, casino en línea, ¿no? O sea, otro tipo de juegos que lo mantengan así con esta sensación de competencia y de apuesta y de querer ganar, ¿no? Por ejemplo, ya aquí se va hablando de las medidas preventivas, ¿no? La apuesta presencial, por ejemplo, en los casinos, con una prevención universal y selectiva. Acá lo importante, como todo problema de salud y salud mental, es detectarlo a tiempo, detectarlo lo más temprano posible para poder intervenir. Diagnóstico precoz de conductas adictivas no tóxicas en los colegios y en las universidades, como dijimos hace un rato. Ya se ha demostrado la prevalencia mayor en este grupo etario, ahí es donde hay que intervenir, en los colegios, en las universidades. Actualización y revisión del marco legal. Recordemos que hace poco se legalizó el uso de la marihuana medicinal,
y bueno, han empezado a venderse por diferentes motivos, pero cada vez que se habla de la regulación, por ejemplo, de este tipo de cosas, hay que tener mucho cuidado que recordemos que hay un 5% de jóvenes, según el estudio de vida, que consumen marihuana de manera rutinaria prácticamente. Entonces hay que tener cuidado de que la regulación no vaya a facilitar aún más el acceso y que ya no sea solo un 5%, sino sea un mayor número de personas que podrían verse comprometidas con problemas adictivos por ese lado. Responsabilidad social de las empresas también, en temas de trabajo, en lugares de trabajo, generar en la comunidad una cultura sana del juego, ¿no? No apostar por apostar o pasarse mucho tiempo dedicado al juego. Capacitación del personal de casinos y tragamonedas, porque ahí también sabemos que aquí la regulación pues depende mucho del Ministerio de la Producción, ¿no? El ministerio que tiene que ver con comercio, ¿no? Entonces, aquí hay que ver mucho con la detección temprana de jugadores en riesgo y ludópatas, inclusive se vio la conveniencia de hacer una relación de jugadores patológicos para que entre los casinos se pasaran la voz y evitar que pueda ingresar la persona, porque eran personas que estaban quebradas, ¿no? Financieramente hablando estaban quebradas y habían llevado a la familia a la destrucción, el tema económico, ¿no? Y moral. Entonces, se había visto pues que tengan una relación de ludópatas para evitar su ingreso a los casinos, ¿no? Ahí había que capacitar al personal de casinos y tragamonedas para detección temprana, informar y alertar a la sociedad sobre los factores de riesgo y peligros del descontrol lúdico. Por ejemplo, como comentario también, en nuestro país, acá en Lima, hay casinos en todo lado. Y ustedes viajan a cualquier provincia, región, y también hay casinos. Hay casinos en el centro de las ciudades. A diferencia de Europa y Estados Unidos, donde los casinos, los lugares de juego están alejados del centro. O sea, no es que yo cruzo la calle o me voy al centro y ya puedo entrar a un casino a cualquier hora, no. Justamente para evitar que sean un estímulo demasiado fácil de conseguir para ir y apostar, ¿no? Eso son parte de algunas de las medidas de control, de regulación que se han visto en otros lugares. En juegos virtuales y ciberadicciones, la prevención es fortalecer el acercamiento del hijo o la hija con los padres, buscando que estos vean a los mismos como referentes, o sea, ver a los padres como referentes a quienes puedan recurrir cuando necesiten ayuda. Pero más que huir de ellos por el castigo, por miedo al castigo. Los padres deben conocer el contenido de los videojuegos, debe haber un control, un monitoreo del tiempo de utilización. Más que la prohibición y la censura, las conductas punitivas y castigadoras pueden generar el efecto contrario al que se desea llegar. Entonces, es importante fomentar el diálogo con el niño, con el puber, y tomar en cuenta, lógicamente, que yo no puedo dejar a mi hijo con un celular o con una tablet, porque de esa manera se distrae y no me molesta, ¿no? Que es mucho de lo que se está viendo en los padres de estas últimas generaciones. O sea, por eso dice acá, la consola de videojuegos no es una niñera, o sea, no es la persona que me va a librar del tema de qué molesto es que mi hijo o mi hija me esté pidiendo cosas, ¿no? Muy bien, hasta ahí esta exposición, las preguntas que pudieran haber formulado, vamos a irlas respondiendo. Adelante, los escucho a ustedes. Hola. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Doctora, se habló de que la ludopatía, ¿no? En lo que son las adicciones por los videojuegos, también tiene consecuencias como la modificación a nivel físico, ¿no? A nivel del sistema nervioso central, cerebro. ¿Existe un tiempo prudencial que se haya tomado ya como base de la experiencia o de estudios en el que ya se habla de estas modificaciones a nivel del cerebro, o todavía no conocemos en qué tiempo prudente podemos decir que ya este jovencito o ya este niño pues no debe de estar así, ¿no?
Ya, no hemos visto, digamos, como un tiempo de horas o de meses o de años porque tiene mucho que ver con la predisposición de personalidad, la predisposición y la regulación. O sea, es el niño, el puber, el adolescente, pues está en plena etapa de crecimiento y de conformación también de sus redes neuronales, ¿no? Y ahí está influyendo varios factores, ¿no? Entre ellos el acceso, pues, a los videojuegos, por ejemplo. Y va a tener que ver con sus rasgos de personalidad futura y con la exposición, en este caso, a este tipo digamos, de estímulos, ¿no? El número de horas, ¿no? Por eso es que no podríamos hablar exactamente por tanto tiempo, por tantos años, pero sí, por eso lo importante es detectar cuanto antes para poder intervenir cuanto antes.